Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Análisis Numérico. Primero quisiera dar un breve repaso del método de cuadratura de Gauss. ¿De cuadratura de Gauss por qué? Bueno, por lo siguiente. Cuadratura de Gauss, yo les había explicado que existía para cuadratura de Gauss de 2 términos, y si no me equivoco de 3 términos también. Pero sucede que aparte de las expresiones que ustedes conocen de la integral de cuadratura de Gauss para 2 términos, el cual se tiene que calcular el x sub 0, el x sub 1, el t sub 0 igual a 1 sobre raíz de 3 negativos y el t sub 1 es igual a 1 sobre raíz de 3, también existe una expresión para más términos, donde tendríamos que calcular el c sub 0, el c sub 1, el c sub 2 y así sucesivamente para la cantidad de términos que querramos. No es muy práctico utilizarlo porque realmente cualquiera que sea la función podríamos resolverlo con el método de cuadratura de Gauss de 2 términos, simple y llanamente segmentando la expresión en varios intervalos para poder cubrir mayor exactitud de la integral. Se puede, pero quería también que conocieran esta expresión, que es posible trabajar con n términos encontrando los n coeficientes de la expresión. Bueno, vamos entonces al tema de hoy, que es diferenciación numérica. Ya primero, ¿qué es la diferenciación numérica? La diferenciación numérica es encontrar la derivada de una función o de un polinomio. Es el diferencial, la derivada. En este caso vamos a ver diferenciación numérica con el método de Newton. Primero con el método de Newton y luego vamos a revisar otros métodos. Esto parte de una demostración, la cual es la siguiente. Si yo tengo el k'ésimo diferencial de una función o de un punto f sub 0 de la función, este va a ser igual al k'ésimo h por f de epsilon k'ésimo. Ya, de eso parte el método. Vamos a hacer un planteamiento. Yo voy a decir que mi función f de x la voy a poder modelar mediante un polinomio p sub n de x más un respectivo error. Ya hemos modelado funciones a partir de polinomios. Ya lo hemos hecho a través de algunos métodos. Por ejemplo, ahorita vamos a implementar uno, que es el siguiente. El polinomio p sub n de x lo vamos a representar como f de x sub 0 más la combinatoria entre s y 1 delta f sub 0 más s2 delta cuadrado de f sub 0 más punto hasta la combinatoria Sn de delta n f sub 0. Precisamente se llama método de Newton porque estamos modelando la función f de x a través de un polinomio de Newton. Ya, cosas que ustedes ya saben porque ya lo hemos demostrado antes. S es igual a x menos x sub 0 sobre h, que es un cambio variable que se hace. Si yo tengo la derivada de s, debería ser igual a dx sobre h. Eso se obtiene derivando s con respecto a x. Esto resulta así porque lo que sucede es, bueno, lo voy a hacer. Si yo derivo de s, yo tendría que derivar ¿qué exactamente? Primero separaría x sobre h menos x sub 0 sobre h, y si yo derivo de s, tendría 1 sobre h, porque estoy derivando respecto a x, de s respecto a x. Voy a hacerlo más acá. Y esta expresión de acá se hace 0 porque es una constante. Entonces, si yo despejo de s, me quedaría ds es igual a dx sobre h, que es lo que tengo acá arriba. Entonces de ahí sale esa expresión. Ya. Luego la combinatoria entre s y n, por definición, es igual a s factorial sobre n factorial que multiplica a s menos n factorial. Listo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Si yo derivo la expresión f de x, la derivada de la función sería la derivada del polinomio p sub n con respecto a ds
yo multiplico por ds y por dx. ¿Esto qué provoca? Si el ds se simplifica con el ds, yo tendría lo que vendría a ser la derivada del polinomio con respecto de x, ¿verdad? Es como un artificio. Y esto es igual a... Porque es igual, vendría a ser igual a lo siguiente. Como yo sé que ds sobre dx, ¿a qué es igual? De esta expresión que está aquí, ds sobre dx es igual a 1 sobre h, porque el dx lo mando a dividir. Entonces esto vendría a ser igual a la derivada del polinomio de p sub n respecto a ds por 1 sobre h. Y al sacar la constante sería 1 sobre h por la derivada del polinomio de sub n con respecto a ds. Pero para eso el polinomio tiene que estar en términos de s. Entonces tendríamos esta expresión. Entonces la derivada del polinomio se puede expresar de esa forma. Ahora, si yo tuviese la segunda derivada del mismo polinomio p sub n de x con respecto a x, esto vendría a ser igual a la segunda derivada de p sub n de s con respecto a ds cuadrado por ds sobre dx al cuadrado, y haciendo el mismo cambio de variable sería igual a 1h sobre h cuadrado por la segunda derivada de p sub n ds sobre ds cuadrado. Y ya en forma representativa sería que la derivada k'ésima de p sub n de x con respecto a dxk vendría a ser igual a 1 sobre h k'ésimo por la derivada k'ésima de p sub n de s sobre la derivada sk. De eso nosotros podemos decir lo siguiente. La derivada del polinomio p de x con respecto a dx vendría a ser igual a 1 sobre h por la derivada con respecto de s de quién? Del polinomio, según la expresión que habíamos obtenido hace un rato, del polinomio p de s. Entonces vamos a reemplazar por el polinomio se define como f de x sub 0 más s por delta f sub 0 sobre 1 factorial más s por s menos 1 por delta cuadrado f sub 0 sobre 2 factorial más s por s menos 1 por s menos 2 por delta cubo f sub 0 sobre 3 factorial, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, estamos reemplazando el polinomio p de x por su representación en el polinomio de Newton, que es todo esto. Entonces, luego tenemos que proceder a derivar. La derivada del polinomio con respecto de x vendría a ser igual a 1 sobre h por d a ds. Obviamente estamos derivando respecto a s. Así que ¿qué sucede cuando derivamos? La derivada de una constante se hace 0. Aquí me quedaría 0 más. Aquí tendríamos... Bueno, todavía no derivemos. Todavía no derivemos. Acomodemos mejor la expresión. Acomodando la expresión tenemos lo siguiente. F de x sub 0 más s delta f sub 0 sobre 1 factorial, que sigue siendo 1, más s cuadrado menos s al romper este paréntesis que está aquí, por delta cuadrado f sub 0 sobre 2 factorial, que sigue siendo 2, más aquí al resolver todo este polinomio tendríamos s al cubo menos 2s cuadrado menos s cuadrado más 2s. Hay que simplificarlo. Y al resolver el 3 factorial, 3 por 2 son 6, 6 por 1 es 6. Tenemos eso. Luego reducimos términos semejantes. Seguimos con el f de x sub 0 más s delta f sub 0 sobre 1 más s cuadrado menos s por delta cuadrado f sub 0 sobre 2
Más, aquí reducimos términos semejantes, tendríamos s al cubo menos 3s cuadrado más 2s por delta cubo f sub 0 sobre 6. Luego ya procedemos a resolverla, a derivar. Digamos 1 sobre h, que multiplica. La derivada de f sub 0 se hace 0, porque es una constante. Y estamos derivando respecto a s. La derivada de s delta f sub 0 se hace delta f sub 0, porque al derivar s, que es la variable independiente, se hace 1. Más, la derivada de s cuadrado menos s sería 2s menos 1. Por delta cuadrado f sub 0 sobre 2. Más, la derivada de s al cubo vendría a ser 3s cuadrado. La derivada de 3s cuadrado vendría a ser 6s, porque recuérdense que en la derivación el exponente pasa a multiplicar, sería 3 por 2 son 6, y se le resta una unidad al exponente, sería 2 menos 1, 1, y sale el menos 6s, y más 2. Y eso pasa a multiplicar al delta cubo f sub 0 sobre 6. Y esa vendría a ser la derivada de nuestro polinomio. Entonces, ya resumiendo, tendríamos que la derivada del polinomio con respecto a x de x vendría a ser igual a 1 sobre h, que multiplica al delta f sub 0 más 2s menos 1 delta cuadrado f sub 0 sobre 2 más 3s cuadrado menos 6s más 2 delta al cubo f sub 0 sobre 6, y así sucesivamente. Si se sienten más cómodos colocando el factorial en la parte de abajo, no hay problema. Ahora, esto se lo puede representar de otra forma. Bueno, otra forma de representarlo sería de la siguiente. 1 sobre h multiplica a 0 más delta f sub 0 más s menos 1 más s, porque aquí el 2s se lo está segmentando en s más s, por delta cuadrado f sub 0 sobre 2 más s menos 1 por s menos 2 más s por s menos 2 más s por s menos 1, y todo eso multiplica al delta cubo f sub 0 sobre 6. Ya esta expresión que está aquí, esta, sí es equivalente a esta. Pero si ustedes multiplican todo eso, van a ver que les da el 3s cuadrado menos 6s más 2. Ya lo hice y sí es equivalente. Entonces, esta expresión que está aquí nos va a permitir nosotros encontrar la derivada de una función polinomial o una función como tal y evaluarlo en un punto. Vamos a hacer el ejemplo para que quede claro. Por si acaso, igual voy a desarrollar esta expresión para que vean que es equivalente. S menos 1 por S menos 2 más S por S menos 2 más S por S menos 1. Si quiero multiplicar este con este, se hace S cuadrado menos 2S, multiplicar por el de acá menos S y más 2. Quedar menos 1 por S y menos por menos más 1, 2. Queda esto, más acá multiplicar S por S cuadrado menos 2S. Y acá S por S cuadrado menos S. Simplificar me quedaría menos 3S más 2 más S cuadrado menos 2S más S cuadrado menos S. Al simplificar, S cuadrado más S cuadrado más S cuadrado, 3S cuadrado. Menos 3S, menos 2S y menos S, menos 3 y menos 2 menos 5 y menos S menos 6S. Y más 2. Entonces, como dije, esta expresión es equivalente a la de acá, entonces son iguales. Ya, entonces vamos a hacer ahora un ejemplo para que quede más claro a qué nos referimos con la diferenciación. Nos van a dar una función f de x que es igual al seno de x, y nos van a dar los siguientes puntos: x, f de x. Los puntos son
0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Y les corresponden los valores de 0, 0.19, 86, 0.38, 94, 0.56, 46, 0.71, 74 y 0.84, 15. Aquí nos están diciendo cuál es la función, pero no siempre nos van a decir, sino que nos van a dar solamente los datos, porque se supone que no nos dan la función porque no conocemos la función. Y si en este caso nos dan la función es porque quieren que encontremos también el error real. Ya van a ver a qué me refiero. Literal A dice aproximar f' de 0 utilizando un polinomio de grado 1. Utilizando un polinomio de grado 1. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? Primero dense cuenta que los intervalos entre cada paso es de 0.2, no es coincidencia. Porque si ustedes restan 0.2 menos 0, les va a dar 0.2. Si restan 0.6 menos 0.4, les va a dar 0.2. Porque siempre va a haber un valor de h, que en este caso es 0.2. En este caso nos dan, como ya nos dan la tabla, podemos deducir el h de esa forma. Igual recuerden que h es igual a b menos a sobre n. También nos podrían dar, por ejemplo, para un n de tanto, n igual a 5, n igual a 4 y calcular el h. Para nosotros mismos sacar los pasos también puede ser, pero por lo general nos tienen que dar la tabla. Entonces, como nos dicen que lo debemos hacer con un polinomio de grado 1, nos vamos a la expresión y el polinomio de grado 1 se definiría solamente de aquí hasta acá, porque ya si tomamos esta otra expresión ya sería con un polinomio de grado 2 por la segunda diferencia finita. Entonces planteamos que la derivada del polinomio de primer grado de x con respecto de x es igual a 1 sobre h que multiplica delta f sub 0. Ya, entonces ahí está nuestro polinomio de grado 1. Entonces nosotros empezamos. ¿Cuánto vale nuestro h? Ya vimos que el h vale 0.2. ¿Cómo se define delta f sub 0? Ya deberían saber que delta f sub 0 es f de x sub 1 menos f de x sub 0. El delta f sub 0 se saca de aquí. Restando en este caso, si yo sé que estos son los f de x, el delta f sub 0 vendría a ser la resta entre estos dos, que vendría a ser 0.1986 menos 0, y el resultado vendría a ser mi delta f sub 0. Entonces debería ser igual a 1 sobre 0.2 que multiplica a 0.1986 menos 0. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da un valor de 0.993. Ahora, importantísimo no olvidar que la calculadora tiene que estar en radianes. La calculadora tiene que estar en radianes. Voy a ingresar el valor igual en la calculadora para corroborar. Y efectivamente sale 0.993. Ahora este de aquí es el resultado que nos dio. Si nosotros queremos encontrar el error de nuestra solución evaluada en el punto 0, este es igual a 1 sobre h, que multiplica a 2s menos 1 por delta cuadrada f sub 0 sobre 2. Ahora pues mejor les sale utilizar la siguiente expresión, 1 sobre 2h multiplica delta cuadrado f sub 0. Entonces aquí lo que deben saber es lo siguiente: el delta cuadrado f sub 0 es la segunda diferencia finita. Entonces voy a completar la tabla acá, voy a hacerla de nuevo para poder sacar todas las diferencias finitas y que quede claro cuáles son. 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. El lado acá es 0, 0.1986, 0.3894,
0.5046, 0.7174 y 0.8415. Es 0.5646 aquí. Entonces vamos a calcular todas las diferencias finitas. Este menos este nos da 0.1986 mismo. Este menos el de acá nos viene a dar 0.1908. El de abajo menos el de arriba nos viene a dar 0.1752. Este menos este y este menos este. Bueno, vamos a ingresar en la calculadora porque esos no los tengo. 0.7174 menos 0.5046 nos da 0.21 28. El de abajo 0.8415 menos 0.7174 nos da 0.12 41. Volvemos a seguir haciendo las diferencias para obtener todos los valores. Siguiente, 0.1908 menos 0.1986 nos da un valor de menos 0.0078. Siguiente, 0.1752 menos 0.1908 nos da un valor de menos 0.0156. Siguiente, 0.2128 menos 0.1752 nos da un valor de 0.0376. Siguiente, 0.1241 menos 0.2128 nos da un valor de menos 0.0887. Continuamos. Menos 0.0156 menos 0.0078. Menos por menos se hace más y me quedaría aquí. O sea, ojo, aquí es menos 0.0156 menos por menos con menos 0.0078. Este menos con menos se hace más. Y el resultado de esa expresión me da menos 0.0078. Siguiente, 0.0376 menos por menos se hace más 0.0156. Me da un valor de 0.0532. Siguiente, menos 0.0887 menos 0.0376. Me da un valor de menos 0.1263. Continuamos. 0.0532 menos por menos me da más 0.0078. Me da un valor de 0.061. Y el siguiente menos 0.1263 menos 0.0532 me da un valor de menos 0.1795. Y el último sería menos 0.1795 menos 0.061. Me da un valor de menos 0.2405. El detalle está en que este de aquí vendría a ser el delta f sub 0, acá el delta f sub 1, acá el delta f sub 2, acá el delta f sub 3 y este el delta f sub 4. Ya, entonces, continuando acá. Para nosotros encontrar el error, ya vamos a ir reemplazando los valores y sería 1 sobre el 2 y el h que vale 0.2. Este delta cuadrado de f sub 0 corresponde al delta cuadrado, perdón, aquí sería delta 1, aquí sería delta 2
sería delta 3, delta 4 y delta 5 de f sub 0, f sub 0, f sub 0, f sub 0 y f sub 0. Ya, entonces ¿cuál yo necesito? Yo necesito el delta cuadrado de f sub 0. ¿Para cuántos puntos? En este caso, como yo solamente lo estoy haciendo desde el punto 0 al 0.2, porque estoy tomando solamente el 0 y el 0.1986 para la primera diferencia finita, considerando solo esos dos puntos de aquí para acá, bueno, entonces se escoge siempre la diferencia finita mayor. Entonces en este caso necesitamos la segunda diferencia finita de f sub 0 y la segunda diferencia finita de f sub 0 estar en este intervalo. La más grande entre todas las cuatro opciones vendría a ser esta, 0.0887. Entonces tomamos la diferencia finita de segundo orden mayor, que vendría a ser esta, la reemplazamos, que vendría a ser entonces por menos 0.0887, y resolvemos ingresando en la calculadora. Al ingresar en la calculadora nos da un total de 0.221. Ese es el error, el primer error que podemos encontrar. Ahora, lo siguiente que nosotros vamos a encontrar es el error real. Lo voy a poner por aquí, error real. El error real no es nada más que la diferencia en valor absoluto entre el valor real de la derivada de la función menos el valor que obtuvimos con el polinomio de Newton. El error real se lo saca con la calculadora. Como yo sé que la función es el seno, entonces yo ingreso a la calculadora, yo tendría lo siguiente. Como yo tengo que sacar la derivada de la función evaluada en 0, vendría a ser otra cosa que la derivada del seno de x evaluada en 0. La derivada del seno es el coseno, entonces el coseno de 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces yo tendría que hacer la diferencia entre 1, que es la derivada de la función evaluada en 0, menos el valor que nos dio con la aproximación, que es 0.993. Y eso nos da una diferencia de 1. Vamos a ver cuánto nos da. 1 menos 0.993. Nos da 0.007. Ese es el error real. Aquí también hago una reflexión. Esta expresión que acabamos de obtener, que es la derivada de la función seno evaluada en 0, se obtiene con la calculadora. Por eso vamos a llamarle valor real. Porque si yo sé que la función es el seno y yo le saco su derivada, la derivada del seno es el coseno. Lo evalúo en 0 y el coseno de 0 es 1. O sea, el valor real es 1, comprobado con la calculadora. Y el valor estimado que nosotros obtuvimos es 0.993. Entonces, si ustedes comparan, los dos valores son muy cercanos. Entonces podemos comprobar que el método efectivamente funciona. Vamos a resolver otro literal, que va a ser el literal b. Este literal b nos piden a nosotros aproximar. Pero en este caso tenemos que aproximar la derivada evaluada en 0.4. Ya, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo podemos resolver de la siguiente manera. Primero nosotros planteamos la expresión del polinomio. El ejercicio no tiene que decirnos si lo queremos hacer con un polinomio de qué grado. Por ejemplo, de grado 1. Si es el polinomio de grado 1, usaríamos la misma expresión de hace un rato, que vendría a ser... Bueno, mejor lo planteo así. Con un polinomio de grado 1. Si fuera un polinomio de grado 1, tendríamos que usar la misma expresión, que decía la derivada del polinomio de x con respecto a x es igual a 1 sobre h multiplica a delta f sub 0. En este caso vendría a ser igual a 1 sobre 0.2
Y el delta f sub 0, como ustedes ya saben, se definía como el fx1 menos el fx0. Ya, entonces aquí nosotros nos vamos a la tabla. Como yo sé que quiero aproximar para el valor de 0.4, voy a tomar el subsiguiente valor, que vendría a ser el 0.6, y voy a hacer la diferencia entre este y el de acá. Entonces sería 0.5646 menos 0.3894. Evaluamos. Y nos da un valor de 0.876. Ese es el resultado. Ahora hay otra forma de hacerlo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Como nosotros tenemos un polinomio, podemos hacerlo también con un polinomio de segundo grado. Vamos a hacerlo acá, como otro literal. Con un polinomio de segundo grado. Vamos a resolver ahora con un polinomio de segundo grado. Vamos a aproximar la derivada del polinomio p de x a de x, pero lo vamos a aproximar para x igual a 0.4. O sea, el mismo 0.4, pero ahora lo vamos a hacer con un polinomio de segundo grado. Para eso nos vamos a la expresión de la demostración que está más arriba, que es esta que está aquí encerrada. Esta aquí es la expresión de la demostración, la expresión con la que vamos a calcular la diferencia de cualquier polinomio, la derivada de cualquier polinomio en un punto. Si nosotros quisiéramos utilizarla solo para un grado, con un polinomio de un grado, solo tendríamos que usar la parte del polinomio de Newton desde 0 hasta el delta f sub 0. Como lo queremos para un polinomio de segundo grado, vendría a ser desde 0 hasta el delta cuadrado f sub 0 sobre 2. Si lo quisiéramos para uno de tercer grado, tendríamos que utilizar la expresión hasta el delta cúbico. Como solo lo queremos para uno de segundo grado, tenemos que utilizar la expresión hasta el delta cuadrado. Entonces, la expresión hasta el delta cuadrado vendría a ser lo mismo que tomar de aquí hasta acá. Entonces copiamos eso. Entonces esto vendría a ser igual a 1 sobre h, que multiplica al delta f sub 0 más 2s menos 1 por el delta cuadrado f sub 0 sobre 2. ¿Ya? Vendría a ser esta parte. Lo siguiente que debemos hacer es sustituir. Tendríamos 1 sobre 0.2, que es el valor de h, el delta f sub 0. El delta f sub 0 en este caso es este valor, el 0.1986, más 2s. Aquí debemos reemplazar s. S lo tenemos que reemplazar según la demostración que hicimos. S es igual a x menos x sub 0 sobre h. Entonces reemplazamos s por x menos x sub 0 sobre h. Menos 1 y por el delta cuadrado de f sub 0 sobre 2. Aquí tenemos que ver cuál es el delta cuadrado de f sub 0. En este caso, ese delta cuadrado de f sub 0 vendría a ser este, el menos 0.0078. Sobre 2. Todo eso está multiplicando.
Ya, quisiera hacer la siguiente observación. Cuando me piden a mí una diferencia finita para poder obtener la aproximación, siempre debo tomar los valores de de arriba, los valores cabecilla, por así decirlo. Dependiendo de si es el delta f sub 0, delta f sub 1, delta f sub 2 y así sucesivamente. Perdón, el delta de primer grado, la diferencia finita de segundo grado, la diferencia finita del tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado. Pero para calcular los errores, como yo siempre quiero encontrar el error, la mayor posibilidad de error o el error mayor posible, yo siempre debo usar la diferencia finita de mayor valor. Entonces, por esa razón, cuando yo necesité la segunda diferencia finita, tomé la más grande, que vendría a ser esta, menos 0.0887. Esa es la más grande entre todas las que tenemos aquí. Entonces, esa es la razón. Entonces acá procedo. Entonces, continuando en la expresión, diríamos 1 sobre 0.2 que multiplica 0.1986 más 2 que multiplica el valor de x, es el valor que estamos aproximando, que es 0.4. Entonces ponemos aquí 0.4 menos x sub 0. X sub 0 viene de la tabla. Deben saber que x sub 0 es este valor, x sub 1 vendría a ser este, x sub 2 este, x sub 3 este, x sub 4 el de acá y x sub 5 este. Entonces x sub 0 vale 0. Sobre el valor de h, que es 0.2 menos 1, y esto multiplica menos 0.0078 sobre 2. Vamos a seguir reduciendo la expresión. Esto vendría a ser igual a 1 sobre 0.2 que multiplica a 0.1986 más 2 por 0.4 dividido para 0.2 menos 1 aquí. Esto va todo agrupado, como se puede ver acá. Y esto multiplica menos 0.0078 sobre 2. Entonces reducimos. Vamos reduciendo lo que más se pueda. Entonces 0.1986 queda igual. Y aquí vamos a reducir esta expresión. La voy a ingresar en la calculadora. Sería 2 que multiplica a 0.4 dividido para 0.2. Eso es un valor de 4, y 4 menos 1 es 3. Entonces todo eso se reduce por 3, que multiplica menos 0.0078 dividido para 2. Entonces voy a ingresar todo eso en la calculadora. 1 dividido para 0.2 que multiplica a 0.1986 que multiplica a 3. Y eso multiplica a... Perdón, aquí se suma. Aquí es más 3 por el más que está aquí arriba. Entonces, más 3 que multiplica a menos 0.0078 dividido para 2. Esto nos da un valor de 0.9345. Ya, entonces ese vendría a ser el resultado que nos dio para un polinomio de segundo grado. Entonces cabe resaltar que, bueno, si nosotros definimos el error real, ¿a qué era igual? Era igual al valor real. En este caso vendría a ser la derivada real de la función menos la derivada del polinomio, ¿verdad? Entonces ese vendría a ser el error real. El error real en este caso, como sabemos que la función f de x es igual al seno, entonces la derivada de la función es el coseno. Tendríamos que poner el coseno de 0.4 menos lo que nos dio aquí, que es 0.93, menos lo que nos dio aquí, que es 0.9345. El coseno de 0.4 lo voy a ingresar en la calculadora. Tiene que estar en radianes la calculadora.
y nos da un valor de 0.921. Hago la resta para ver cuál es la diferencia. Y me da 0.013. Ese es el error real en este caso. Quisiera poder decir, o sea, poder concluir con este ejercicio que si usando un polinomio de segundo grado se obtiene una respuesta más exacta, porque si se dan cuenta aquí usando un polinomio de primer grado nos dio 0.876 y este valor está más lejos del resultado real, porque el resultado real es 0.921, que usando un polinomio de segundo grado. El polinomio de segundo grado nos da un valor más cercano al valor real. Quiere decir que mientras utilicen un polinomio de mayor grado, obtendrá un resultado más cercano al real. En este caso igual el número de grados que podemos usar depende de cuántos puntos tenemos. En este caso podemos decir que podríamos usar hasta un polinomio de tal vez de cuarto grado, porque según la expresión de polinomio, dependiendo del grado que nosotros usemos, vamos a necesitar la diferencia finita. Entonces, si queremos utilizar hasta uno de tercer grado, necesitamos la tercera diferencia finita. La tercera diferencia finita sí la tenemos. Tenemos la cuarta y tenemos la quinta. Quiere decir que podemos usar hasta un polinomio de quinto grado. Obviamente se va a hacer un trabajo mucho más titánico, más esforzado, más tedioso, pero se va a obtener una respuesta más exacta. Bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase y sigan estudiando mucho.